En la charla de Guido, él va a decir las cosas como son. Lo que van a escuchar hoy, más o menos. Miren, María José, quería agradecerte y un poco también maldecirte, porque me dijo que el día era lluvioso y podía estar frío, y ahora tengo que competir con la Rambla llena de sol. Así que bueno. No, miren, yo lo que quiero es compartir unas herramientas que me las inventé para mí, que me ayudan para hacer cine, que en general me ayudan para pensar más allá del cine. Y lo que tiene de bueno que son herramientas que la base científica que tienen es muy dudosa, y diría yo que si alguien busca la verdad o quiere cotejarlo con no sé, teoría de partículas o algo así, va a ver que no, que el procedimiento este está basado en ideas que están al alcance de todos en nuestra casa. Digamos, ¿qué experiencia es la que todos tuvimos más cercana a la inmersión en la infancia? La obligatoria, creo, de todos, es haber estado hundidos cuando uno mete la cabeza bajo el agua y empieza a escuchar por primera vez bajo el agua, esa experiencia de inmersión, de bañadera. Me imagino que la han experimentado todos, ¿no? Esa primera forma de percibir el sonido, la primera vez que uno tiene una noción de distorsión de sonido, es esa experiencia. Se lo voy a explicar. Quiero decirle que esta botella yo no me la tomé, pero me sirve siempre, trato que sea algo cotidiano y de la casa, porque me parece a mí que lo más importante es que las reflexiones y las cosas, lo que nos permite reflexionar está a la vuelta de nosotros. No, bueno, miren, la cosa es así. La idea de inmersión, la experiencia primera que todos tenemos de idea de inmersión es esta que les decía de la bañera, que un poco tartamudeé al principio. Y lo que tiene de interesante esa idea de inmersión es que nosotros puestos en el fondo de una pileta, si alguien, supongamos que tuviésemos capacidad para aguantar ahí abajo, si alguien se tira, y cerramos los ojos, si alguien se tira a la pileta, lo percibimos. Supongamos que no pudiésemos escuchar, además de no ver, percibiríamos en la piel ese movimiento del agua cercano, un primo que saltó a la pileta. Lo que tiene interesante la idea de inmersión es que el desplazamiento del agua lo podemos asociar con la idea del desplazamiento del sonido, que son ondas de presión en el aire, ¿no? Bueno, entonces, volvamos a esta idea de estar en una piscina. Si nosotros pensamos en todas estas experiencias de inmersión y hacemos esto, así parece un poquito más, es lo que sucede cuando vemos una película. Cuando estamos en esta situación, donde estamos, como si estuviéramos todos sumergidos en una pileta de aire. La inmersión, el aire y el agua son fluidos elásticos y se parecen como en su comportamiento con respecto a las ondas sonoras, ¿no? ¿Qué significa? Que cuando nosotros estamos como espectadores inmersos en este cubo de aire y el sonido se desplaza, para que en una película funcione el sonido vamos a necesitar siempre un volumen de aire, porque si no, no se escucha nada, no existiría el sonido. Significa que desde que existe el cine sonoro, existe esta asociación, un volumen donde el sonido se despliega y una superficie plana que es lo mismo que podríamos ver, ¿no? Cuando estamos inmersos y vemos ese rectángulo de luz, una superficie plana donde transcurre lo que uno organiza de imágenes en una película. Ahora, sobre esto se escribió toda la historia del cine, ¿no? Sobre estos millones de
sobre la pantalla hay millones de palabras. Si uno tiene que hablar con un director de fotografía, y en parte por eso me resulta más fácil cambiar de director de fotografía que improvisar con una persona nueva en el sonido, porque sobre este lenguaje hay miles de palabras para ponerse de acuerdo. En este mundo hay menos. De esta parte del cine se ha escrito mucho menos. Y lo que ha hecho al cine verdaderamente tridimensional es el sonido. Esa forma de entender el sonido como una reafirmación de la imagen es una tradición que todavía persiste y hay poca tradición cinematográfica que esté jugando de otra manera al sonido con otro concepto que no sea el de afirmar la realidad de las imágenes. Pero si solamente usamos el sonido para afirmar la realidad de las imágenes, nos estamos perdiendo otras experiencias, digamos, estamos perdiendo la oportunidad de usar el cine para otras experiencias, de las cuales también todos tenemos alguna práctica, que es trascender esa idea de realidad que con la imagen es mucho más fuerte que se imponga. Y entonces la forma en la que yo trabajo en cine es justamente eso, es trabajar en el sonido de manera tal que el espectador pueda trascender esas imágenes y no estar con el sonido afirmando lo que está viendo exactamente. La idea de inmersión es algo que es una experiencia de todos nosotros, ¿no? Estamos inmersos en aire. Para mí la conciencia de estar inmersa en aire, fue revelador. Pero si tienen papel para dibujar, lo hacemos. Si alguien tiene. Pero es esto, miren, dibujen, ustedes dibújenlo y después lo ven en su casa, lo discuten con los amigos. Pero si uno dibuja a una mujer mirando un reloj de alarma, y otro dibujo es una mujer escuchando un reloj de alarma. Si uno observa esos dos dibujos, háganlo, pues, estaría bueno, pues les digo, solamente de pensar ese dibujo, díganme cuántos han imaginado, si tienen que dibujar una mujer mirando un reloj de alarma, ¿cómo es ese reloj de alarma? La primera idea va a ser, seguramente, quiero adivinar, un reloj como los de los dibujos animados. Ahora, ¿por qué todos acá en esta sala hemos pensado en ese reloj que hace, no sé en Uruguay, pero hace siglos que no vemos esos relojes? Vos pensaste en tu reloj que esta señora tiene la suerte de tener todavía un reloj analógico. Pero si imaginemos otra vez ese dibujo de una mujer mirando un reloj de alarma. Ya, coincidencia de que todos habíamos pensado en un reloj de alarma de los de dibujitos animados. Ahora, ¿a qué lado del dibujo imaginario está la mujer? El que diga a la derecha es una persona que necesita terapia. Bueno, todos hemos pensado más o menos, uno puede decir, bueno, pero esto es por la construcción de la forma en que se organiza el lenguaje escrito, digamos, nuestra cultura occidental siempre va a poner el sujeto del lado izquierdo. Pero ¿por qué lo trasladamos tan fácilmente eso a la imagen? No se explica tanto. De hecho, no se explica porque, miren, esta misma prueba la he hecho en Qatar, donde escriben al revés,
y el porcentaje de mujeres de la izquierda era altísimo en los dibujos. Y pongamos que fueron 200 dibujos. Acá sí ya empieza una cuestión científica, de porcentajes. Entonces, ¿qué es? Eso es lo que estamos inmersos. Además del aire, del sonido y estas cosas. Estamos inmersos en ideas que no son comunes, que no tienen mucha explicación y que están desactualizadas como el reloj. Porque si yo le pediría a alguien que me dibuje, o si hacemos este dibujo, díganme quién imaginó un teléfono, que sería con lo que nos despertamos. ¿Y quién no se despierta ahora con el teléfono? ¿Y por qué no dibujamos un teléfono y preferimos el analógico, que ya no lo vemos nunca en nuestras casas? ¿Por qué sigue siendo esa la representación de un reloj de alarma? Y les digo una cosa más terrorífica. Piensen de nuevo en ese reloj. ¿Qué hora es? No me la digan, pero lo voy a adivinar. En mucho, esto, no todo, pero mucho. 3 de la tarde. O 3 de la mañana. Algunos dicen, no, llaman a ver. ¿Por qué? Bueno, pero díganme quiénes más o menos habían puesto su reloj en las 3 de la tarde. Unos cuantos. Eso se queda. ¿Por qué pasa eso? No sé, pero digamos, todo lo que les digo son experiencias donde no me importa el por qué, pero lo interesante es que tenemos eso en común. ¿Quién dibujó en su mente una mujer con el pelo corto? Claro, vos. ¿Por qué sigue siendo el pelo largo mucho más efectivo para representarnos una mujer que el pelo corto? No tiene ya no tiene un sustento, esa forma rápida de comunicarnos ya no se sustenta en la experiencia. Entonces, eso es lo que estamos inmersos. Y de eso que es hermoso, miren todo lo que tenemos en común, además del Río de la Plata, todo eso. De eso mismo es nuestra trampa. Eso es lo más hermoso de la humanidad, con lo que nos comunicamos rápidamente, y eso mismo es nuestra trampa. El trabajo de la narrativa es como no hacerse el punk y decir, ay no, yo dibujar cualquier cosa, es simplemente abrazar esa particularidad y tratar de ir un poco más allá. Creo que ya no había hecho esta pregunta, la vuelvo a hacer. ¿Por qué no dibujamos el celular cuando dibujamos un reloj? Cuando digo, en este dibujo imaginario, ¿por qué no dibujamos el celular? Yo tengo una teoría que no voy a esperar, pero es porque no revela sus funciones. Claro, no revela sus funciones y todavía estamos narrativamente aferrados a ideas mecánicas del siglo XIX. Pero imagínense que todos nosotros ya estamos en un mundo donde la tecnología no revela sus funciones. Ya casi no nos sirven. No tengo acá un pizarrón, pero imagínense si yo tengo que dibujar un reloj de alarma sobre una mesa, dibujo una línea, una cosita así, que es el teléfono apoyado en una mesa. Entonces, y ahora pensemos, todo con dibujos imaginarios. Esa mujer estaba de perfil. ¿Cuántos la dibujaron de perfil en su mente? Muy bien. ¿Por qué estaba de perfil? Porque había que acentuar que estaba mirando. ¿Y por qué sirve más en un dibujo bidimensional? ¿Por qué no sirve poner a la mujer de perfil? Miren todo lo que ya tenemos en común, ¿no? La mujer está del lado izquierdo, de perfil, mirando un reloj que ya nadie tiene en su casa. Algunos son las 3 de la tarde, otros son otras horas, pero hay muchos que son las 3 de la tarde o de la mañana.
que es la hora del diablo, no sé si lo saben. Todo esto es para que reflexionen. ¿Por qué? Bueno, la mujer está de perfil. Y en la gráfica, la nariz de un dibujo es una flecha. Y como rudimento de imagen, construcción de imagen, sirve perfectamente para señalar. Esa mujer de frente. ¿Por qué está de frente? Porque para escuchar no hace falta indicar dirección, ¿no? Estamos en la zona de ideas súper obvias. Entonces la dibujamos de frente porque no hace falta que para percibir el sonido haya una dirección, al menos en esta forma, en esta pequeña prueba que es de dibujar. Supongamos que en ese dibujo imaginario, yo digo, imagínense que tiene que ser absolutamente claro para cualquiera que vea ese dibujo imaginario que la mujer está mirando un reloj de alarma. Nosotros, todo esto me van a tener que creer, son cosas que he visto en miles de dibujos que he hecho en muchas ciudades. Muchas veces hay una pequeña liñita de puntitos, pim, 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 hacia el objeto, ¿no? En cambio, si digo, imagina rápido, si una mujer escuchando un reloj de alarma, ¿cómo hago para que esa idea de escucha sea más clara para el que ve el dibujo? ¿Qué haría? Orejas y después los signitos de sonido que van del objeto hacia el mundo. ¿Por qué cuando pensamos en la visión imaginamos una flecha que sale desde nosotros y cuando pensamos en el sonido son los objetos del mundo los que vibran? Ese es un problema de nuestra cultura. La imagen nos da poder sobre el mundo. Dominamos con la mirada. En la escucha hay que estar... Es el mundo el que transmite. Ojo, un reloj puede ser una madre que nos está hablando. Es el mundo... Nos obliga a una posición de ego un poquito más abajo. Miren, desde Argentina vengo con esta idea. Ego un poquitito más abajo. ¿Por qué esas rayitas que van de los ojos van desde nosotros a los objetos? Esa flechita que se parece, por supuesto que hablamos todos español, la flecha que indica sentido encima significa sentido. Porque si yo tengo que decirles rápidamente, imagínense una palabra, imaginen la palabra manzana, y queremos asociar la manzana con un referente, vamos a, digamos, una manera del lenguaje simbólico es, hacemos una flechita y la relacionamos con la manzana. Significa que la flecha, el sentido, tiene que ver con mucho más que el solo sentido de la dirección. Y esta es mi teoría sin ninguna base científica. Yo creo que esa flecha de la mirada en nuestra cultura es el tiempo. Y esa arbitrariedad se nos ha olvidado, como nos hemos olvidado que estamos inmersos en aire. No, olvídate, ¿no? Y el tiempo queda a nuestras espaldas, el pasado, y siempre anda para adelante, no sé qué, el futuro, la flecha, el sentido. El tiempo como si tuviese sentido. Esa es una mentira, es una arbitrariedad de nuestra cultura muy visual, y lo que tiene interesante pensar en el sonido es que nos permite quebrar eso. Quebrar, no les digo quebrar porque ustedes ya habrán visto mis películas, son muy clásicas, pero digo, permite quebrar para percibir otras cosas.
Por ejemplo, ¿quién emocionalmente puede decir cuando está triste, que está triste por algo del pasado, que esa tristeza no es presente? Nadie, es imposible. Todos los deseos del futuro, las alegrías acerca de cosas o las preocupaciones, todas esas emociones están en el cuerpo en el momento presente. Toda esta disposición del tiempo, esta disposición del tiempo organizada en una línea con el futuro hacia adelante y el pasado entre nuestras espaldas, con todo lo que eso significa. Y todo un sistema organizado de causa-consecuencia, porque una vez que el tiempo es una línea, hay una cantidad de estupideces que van a empezar a pasar. La organización cronológica del tiempo. Indudable sistema de causa-consecuencia. Lo que yo digo es, si uno lo piensa desde el sonido, solamente pensando desde el sonido, lo que inmediatamente se vuelve inútil es la bidimensionalidad y la idea de dirección. Cuando pensamos en el sonido es un volumen. Entonces, un tiempo pensando en el sonido, un tiempo como volumen, nos permite narrativamente imaginar otras posibilidades, otros sistemas de construcción. Imagínense ¿qué películas se spoilean? ¿No? Las que uno puede contar algo del final que las arruina. A ver, ¿cómo spoileamos 2001? No lo podemos spoilear. A ver, pichemos 2001. Acaso obviamente no lo han visto. Todo lo difícil de pichear, todo lo que no se spoilea, que es, sinceramente no, en la vida misma, eso, en esa organización lineal del tiempo, en esa línea que les sugiero que piensen, si no es la visión, empieza a organizarse de una única manera. En eso estamos inmersos. Ese es el mundo en el que estamos inmersos. Eso es arbitrario, todos lo sabemos, como arbitrario fue todo lo dicho de la percepción y digamos que dibujamos el objeto que suena, que viene hacia nosotros, y nosotros con la imagen vamos a ver todo eso es arbitrario. Pero el problema de esta arbitrariedad es que nos la olvidamos. Nos olvidamos que la flecha del tiempo es arbitraria también. Y entonces, ¿qué narrativa? ¿De dónde puede venir una idea narrativa con esa cosa tan importante al final que si se spoilea se arruina? Eso es una base judeo-cristiana. El sentido al final vamos a entender, el tiempo se justifica por una cosa que sucede al final. Y eso, por Dios, es la experiencia de alguien en su vida, tiene que ver con esa construcción narrativa. Estamos muchas veces obligados, y eso era una cosa que en Sama, cuando pensábamos en el tiempo en Sama, nos importaba mucho no establecer una flecha de tiempo tan dura que nos hiciese pensar que vamos caminando en alguna dirección, porque lo propio de la experiencia de la existencia es que no hay sentido, no hay dirección, con la flecha del tiempo. Pensemos ahora un esquema donde el tiempo lo vamos a imaginar como un volumen. ¿Y cómo narrativamente eso digamos, qué cosas nos permite pensar, ese esquema del tiempo nos permite pensar narrativamente qué otras cosas? Por ejemplo, la simultaneidad de cosas. Construir las escenas pensando que el pasado, el presente y el futuro están en esa misma escena y usar los artilugios que nos da el cine, el vestuario,
el vestuario, la fotografía, el lenguaje que es dicho, usarlo en sin una idea de que el tiempo que está sucediendo ahí es un tiempo lineal. Les doy un ejemplo. Me estoy enredando y hay unos buenos ejemplos. Disculpen, yo voy a usar las cosas que hice porque sé cómo las hice. Pero en la Niña Santa, por ejemplo, hay muchas veces que el sonido que usamos no es un sonido que tiene que ver con la escena, con el espacio físico donde están sucediendo las cosas, sino que tiene que ver con otro tiempo que se tiene que hacer presente ahí. Por ejemplo, en la Niña Santa hay una escena donde los hermanos hablan en una habitación, Mercedes Morán y Urdapilleta. En una escena particular en el hotel, yo ahí podría haber usado muchísimos sonidos para generar el ambiente de esa escena, pero preferí usar el sonido falso, porque no corresponde a la escena, pero lejano, de un patio de escuela, porque en esa escena los hermanos hablan del pasado, y el sonido del patio de escuela, ¿a quién no lo lleva para el pasado inmediatamente? Y esa forma sinestésica de construcción es mucho más fácil tenerla presente si uno está pensando el tiempo como un volumen y no enloquecido con la flecha y la trama y volviéndose loco, pero apoyándose en la trama, porque la trama es esa dictadura del tiempo. Imagínense que lo que estoy diciendo es, hay obras maestras hechas con eso, pero lo que digo es, cuando un sistema de percepción y narrativo se vuelve hegemónico, eso es peligroso. ¿Qué hay? ¿Por qué el mainstream usa este sistema narrativo? ¿Por qué este sistema narrativo es el que es ahora el lenguaje audiovisual del poder? Porque tiene algo que coincide con la cultura judío-cristiana, es que si al final el sentido nos hace creer en eso, que no es cierto, y nos hace perder el valor del minuto, del segundo a segundo de las películas y de nuestras vidas. Porque cuando uno pone todo para el final, cuando uno se monta en esa línea de tiempo, en esa narrativa hegemónica y corre así hacia el final, lo que deja de valer es el tiempo, el segundo a segundo, y el segundo a segundo es el cuerpo. Ese sistema narrativo lo que hace es genera un olvido del cuerpo. Yo tengo una pregunta, bueno, me va a costar elaborarla, pero... no, ya ahora lo que yo hice. Bueno, no, estoy pensando en lo que decías de la inmersión y pensando en el énfasis que estás poniendo en cómo el sonido enrarece, ¿no? Y cómo digamos, en esta idea tuya de la inmersión, el sonido tiene como ese rol central de complicar y de enrarecer. No es complicar. Bueno, no afirmar. No afirmar. Pero a mí me parece que, por lo menos lo que, no sé, a mí me parece que en tus películas también hay algo de que eso se genera también desde la imagen muchísimo, ¿no? Y como incluso algo que a veces se lee casi como fantasmagórico, como... Pero no hay nada... Como complicado, como que genera un poco esa cuestión de que tampoco la imagen está al servicio, si querés, claro. O sea, lo mismo que, digamos, que pasa a ese nivel con el sonido y que es como súper claro y que también me parece que está bueno enfatizar, también pasa en la imagen para mí. Entonces, ¿cómo se hace eso desde la imagen? Sería como... Se piensa desde el sonido. Para llegar a eso en la imagen se piensa desde el sonido. En mi caso, digamos, los directores no usan esto y... Pensar la imagen desde el sonido. Claro, y entonces, ¿qué significa eso? Pero igual, filosóficamente, el concepto es el mismo. Esa velocidad, la velocidad de pensamiento es, para lo que yo hago, absolutamente inútil. Entonces tengo que ralentar la lectura de imagen para que puedan suceder otras cosas.
Y para ralentar la lectura de imagen no puedo usar Stabbing Shot, que es, no puedo usar tomas de establecimiento y para irle aclarando el espacio al espectador. Ojo, no estoy diciendo que esto esté mal hacerlo, no me sirve a mí con este esquema narrativo. ¿Por qué no me sirve? Porque a mí me sirve que el espacio sea algo que los personajes van abriendo. Si tengo que narrar el espacio antes que a los personajes, tiene que haber un motivo muy preciso. Pero no necesito estar diciendo, ahora estamos en la cocina, ahora estamos allá, ahora estamos aquí. Porque no es esa la experiencia de este tipo de películas. Estas películas tienen ese, digo estas porque son las mías y son de un montón de directores, que lo que uno desea no es afirmar la realidad, uno desea poner en duda eso, porque pensamos que la realidad es algo transformable, es algo que no tiene un sustento en algo que no sea la voluntad consensuada de todos. Es raro, ¿no?, decir eso, porque hay mucha gente que pareciera que no tiene ninguna incidencia en la construcción de la realidad. Pero bueno, la imagen, la construcción de imágenes en este sistema requiere siempre tener precisa la idea, el concepto sonoro antes de filmar. Pero siguiendo ese lineamiento, desacelerar la lectura rápida, desacelerar el pensamiento visual dominador y hacer unas cosas, no digo hacérselas, complicárselas al espectador, porque sí, ralentar el tiempo de lectura. Desde el guión y después desde el rodaje, ¿cuáles son las decisiones que ayudan a construir eso? ¿El guión? O sea, sí, primero desde el guión y en después... el guión, pensar siempre en términos de volumen y como tratar de alejarte de pensar el cine con esa construcción de línea y de cosas, ¿no?, de sucesión del tiempo que lo tiene, por supuesto, porque está así, es de la manera que sigue funcionando de esa manera la narrativa audiovisual. Pero si pensás en un volumen, vos podés trabajar en las escenas simultaneidad de tiempo con muchos recursos de esto que estoy diciendo. Yo un poco necesito de eso, porque si no, no funciona para nada lo que yo hago. Yo necesito que el espectador sostenga durante una sucesión de escenas algunas ideas que no puedo materializar en algo tan concreto. Necesito que estén en pequeñas cosas presentes. Aunque no se esté hablando de vaso, aunque no haya un vaso, necesito que el vaso esté presente. Y me gustaría darte ejemplos más, pero es eso, digamos, a lo que te permite a nivel escritura es eso, pensar las cosas en sus atributos y no como entidades fijas. Por ejemplo, te doy la correspondencia con el mundo de los personajes. Para mí, si uno dice, bueno, vamos a hacer el perfil psicológico del personaje, y ya arruinamos la película. Ya empezamos mal. O sea, Hitchcock lo hacía burlándose de eso. No sé si se burlaba, pero me parece que se burlaba, porque es de manual, y sus películas no son de manual. Si uno hace un perfil psicológico del personaje, uno hace una flecha del tiempo. Le pasó esto, no sé qué, iba a reaccionar así, no sé qué, y el más o menos en el final del psicópata está. Entonces, en este sistema un poco de la inmersión, donde las cosas no están separadas unas de otras, donde la ambigüedad y los atributos funcionan más para la narrativa, en este sistema un personaje, me sirve más pensar un personaje como un monstruo, porque el monstruo, lo que tiene interesante es esa naturaleza indefinida. ¿Cuál es digamos, el monstruo en ese sentido más clásico de la palabra mostrare, que es el monstruo que va a hacer aparecer algo?
ese verbo, aparecer, faino, de fenómeno, es fundamental para pensar los personajes. A los personajes hay que mirarlos hasta que aparecen. Si uno empieza a dibujarlos como una línea de tiempo, si uno empieza a hacer su perfil psicológico, estás transformando, estás creando un montón ya de prejuicios y liberando tus prejuicios sobre ese personaje. Si yo, al pensarlo como monstruo, ni siquiera el valor adulto, niño me sirve. Lo primero que no me sirve, y te digo esto tampoco me sirve en la vida, no conozco un adulto. No conozco un adulto que merezca ese nombre. Porque todos los adultos más serios que uno puede imaginar son malas actuaciones de niños. Y si no lo ves así, si crees en la palabra adulto, si crees en la palabra hombre, mujer, niño, adulto, no sé qué, ya se te desatan un montón de prejuicios sobre ese personaje que es un monstruo, que hay que mirarlo con mucho cuidado porque no sabemos cómo va a actuar. Es una naturaleza inestable. Una máquina que desea, que quiere vivir, pero no sabemos qué va a hacer. Cómo va a actuar. Entonces, en este sistema narrativo, por volver a decir de alguna manera, lo que necesitas es la espera, que las cosas se desarrollen. Tener paciencia, no es la línea, no es la visión, no es la flecha del tiempo, no es dominación. Hay que esperar un poco que el mundo aparezca. A ver, Miguel, ¿cómo estás? ¿Tenías el micrófono? Hola. Sí, creo que no lo voy a hacer formulado también. Mi pregunta, porque me estaba preguntando qué es el sentido o crear sentido y para quién, qué sería entender también, ¿no? Como que a veces con tus películas uno siente que está entendiendo y por momentos siente que estoy totalmente perdido, no estoy entendiendo y la disfruta mucho cuando las ve por segunda vez, que parece como es un club económico. Yo lo voy a dejarlo. Estaba pensando en Sama, que la pude ver y después leer la novela y después darla de vuelta, así medio vicioso. Y me pareció que el personaje del bandido de Vicuña Porto, en la novela aparece recién en, no sé, en las últimas 40 páginas y en la película vos lo introducís al principio. Sí. ¿No? Entonces me preguntaba por qué, si eso no es marcar algo del inicio que te genera una proyección y algo parecido a esa línea de lo que estabas hablando. Ojo, pero lo que te estoy diciendo, digamos, todos conocen las películas que hago, no son punk, que de golpe una escena no tiene nada que ver con la otra, son películas punk, son películas muy clásicas. Esto que te digo, no lo vayas a buscar de esa manera loca porque te vas a dar con la cabeza contra la pantalla. La estrategia en Sama de poner a Vicuña desde el principio tiene que ver con razones, primero porque quería que la idea del origen de todos los males esté desde el principio. Me servía eso y que aparezca como por pedazos, las orejas, sobre una persona que ha sido asesinada 1000 veces, que lo dicen muchas veces, ya no ha sido ejecutado, no sé qué, ha muerto 1000 veces. Eso mismo va destruyendo, aunque yo lo ponga desde el principio hasta el fin, porque narrativamente obviamente estoy en ese esquema, de lo que te estoy hablando son de estrategias distintas dentro de eso que es medio salvable, porque por ahora seguimos manejándonos con este sistema narrativo, pero dentro de eso puedes tener estrategias para ir rompiendo. Esa idea de Vicuña desde el principio, no entero, fragmentado, como palabras, como alguien que ya ha sido ejecutado, destruye un poco un sentido y un nudo fuerte del que amarrarte. Y el mismo Vicuña lo dice después. Pero tu pregunta maliciosa era... No importa. Igual, mientras paso el micrófono,
Qué raro que digas que tus películas son clásicas, ¿no? No sé si todo el mundo... Son clásicas, ¿no? Porque no tienen ninguna rareza, digamos, de verdad. Podés decir, bueno, Escuadrón, un poquito más aquí, más allá, la cabeza más cortada, pero no hay lo que está inventado no necesito poner un formato 4:3 en blanco y negro para transmitir una perturbación de la visión que tenemos de la realidad. No hace falta, al contrario, te diría, lo que más me sirve es 188. Cuanto más estándar son las cosas, sirven más, porque el trabajo que hay que hacer de ruptura es adentro. No estoy en contra igual de las cosas pan, me encantan, pero digo, no lo necesito. Lo que yo quiero, lo que deseo con las películas es permear esa idea de realidad que a mí no me hace, no sé, la que tenemos, no me es una realidad que, uy, pum para arriba, qué genial, qué bien que estamos todos. Entonces, hay que mirar eso, cómo el olvido en nuestra cultura, cómo transmitir, cómo ir profundamente en contra del olvido. O sea, todo lo que nos olvidamos, ¿no? En la inmersión. Digamos, por estar inmersos nos hemos olvidado todo, nos olvidamos al aire, imagínate, de otras cosas como la pobreza y no me quiero poner demagógica, pero todas las cosas de las que nos educan, invierten en nuestra primaria, secundaria, universidad, para que nos olvidemos, para que podamos soportar la vida sabiendo que hay otra gente que se muere más allá, que no tiene lo que tenemos nosotros. Necesitamos una educación muy precisa para ese olvido. Para no ver el mundo, para no ver lo que está pasando, hay que estar muy educado. Y los que sí usan su educación para ir en contra de ellos mismos, es ahí donde capaz se abre alguna ventana. Pero la educación, te digo, y es lo único que yo creo en la educación, pero la educación es una trampa también. Esta cosa hermosa de que el reloj, de la alarma, la mujer a la izquierda con su pelo largo, curiosamente en esos dibujos, rara vez la mujer se distingue de otro mamarrachito que uno podría dibujar por el pecho, sino por el pelo. Digo esto porque me parece genial que el género sea de peluquería. Mañana querés otra cosa, vas, pum, te haces otro cambio. Bien. Que la identidad sea de peluquería, eso, si queremos resumir la charla de hoy, que la identidad sea de peluquería. No la identidad sexual, todo, la identidad de un país, que todo, que se resuelva en una peluquería. Y sí, debo tener un tema con el pelo. La ciénaga, el concepto de toda la película, digamos, en una película uno tiene un montón de estrategias, no una sola sonora, ¿no? Las formas constructivas, hay un montón de ideas sonoras, no una sola, pero hay una que es una idea narrativa que sostiene toda la película, que es esa idea que bueno, porque Salta está en un valle y las tormentas en el verano a veces se mueven por detrás de la montaña y uno escucha que va a venir la tormenta y empiezan a aparecer las frases: se va a desatar una tormenta, uy, no sabes la lluvia que se viene, y no pasa. Y entonces el sonido está ahí desatando un montón de lenguaje, de expectativas, pájaros toquillos que de golpe creen que se viene la tormenta y no viene la tormenta. Entonces, esa idea sonora era para toda la película. En La Niña Santa, la idea era el susurro y el lenguaje del susurro. Digamos, ¿para qué uno usa el susurro? Para decir mentiras, para decir cosas que realmente piensan y no se animan por vergüenza. Es el lenguaje de intimidad, porque significa siempre una proximidad. Ese sonido, para escucharlo hay que estar cerca. Era ese sonido, o sea, narrativamente había algo que estaba determinado por ese sonido, y el otro que es: ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va?
que es el lenguaje ese y ese sonido con el que nadie tiene que estar mal nunca, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, bien, sí, muy bien. Y el día anterior capaz que te peleaste, te separaste. Ahora me pasó hace poco en Los Ángeles una chica que estaba haciendo de traductora y por ahí estaba como... Y claro, después me contó que se había separado de su pareja no sé cuántos años el día antes. Esa disrupción donde es imposible sostener la cosa, ¿no? Y es mantener el lenguaje y hay que traducir y qué tal, buenos días, sí, estoy... Estar bien, es como que el lenguaje de estar bien, el social, el diplomático, que uno usa para ocultar, porque nadie en ese lenguaje cotidiano va a estar transmitiendo lo que le pasa. ¿Cómo estás? Mal. ¿Sabes qué? Sí, estoy cerrando la puerta del departamento para salir y entro un vecino y te dice, ¿cómo estás? Buen día. No, estoy mal. Te arruina la línea de tiempo. Entonces, esa idea, ese lenguaje, era ese lenguaje que no es solamente un nivel de sonido, porque eso es un volumen. Es, ¿qué tal? Buenos días. Hay un sonido ahí, hay un volumen, una forma en la que... eso es interesante. Cotidianamente estamos manejando de maneras magistrales la composición sonora, ¿no? Hay familias que gritan y hay familias que hablan con un tono más alto, hay familias que susurran, no se entiende por qué, pero se llevan mal, pero no se gritan. Hay familias que parece que es todo un escándalo y se llevan bien, pero todo suena, ¡pah! ¡Pum! Abre la puerta, ¡pum! El foley de esas casas es aterrador. Y ese grupo humano compone ese sonido, porque ese sonido, si lo sacamos afuera, no está. Ellos entran a la casa y empiezan con su batería, ¡pum! 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 Con el piso fuerte, gritando. Esa composición sonora, digamos, esas son las estructuras en las que a mí me sirven, ¿no? Pero bueno, te decía, la Niña Santa eran los susurros y era este lenguaje. Porque también, ¿qué había en esa película? Que estaba en juego la idea del bien y el mal. Es importante disolver eso. Entonces, también en el lenguaje, en el susurro, ¿quién anda en las tinieblas? Para volver a las 3 de la tarde. ¿Quién anda en las tinieblas? El diablo. Nuestra cultura es la cultura de la luz, la verdad, ¿no? ¿Quién está en la luz y la verdad? Un argentino, el Papa Francisco. La visión, la luz, la verdad, y eso lo tenemos tan asociado. Poder ver porque hay luz y la verdad. En cambio yo prefiero las tinieblas. En las tinieblas hay que andar a tientas, hay que andar despacio porque uno no ve bien y hay que andar atento con el sonido, ¿no? Las ideas en las tinieblas suceden más lentamente. No podemos ir caminando rápido por las tinieblas porque te le van a dar contrario. Las tinieblas obligan a otra lentitud, a otra velocidad. Ahora pasando a La Mujer Sin Cabeza. En La Mujer Sin Cabeza, ¿cuál era el concepto general de la película? Era que todo el sonido fuese subjetivo. ¿Cómo lograr que las escenas, bueno, puede parecer una boludez, que digan, ah, bueno, sí, pero le pones un... y todo lo que se escucha así es subjetivo porque estamos desde... No es... Si haces eso a la segunda escena te van a fajar los espectadores. Entonces la idea es cómo construir un sonido que corresponda a las escenas pero que te haga dudar de si eso es real, pasó o ella se lo está inventando. Ese era el concepto sonoro.
de la mujer sin cabeza. Y en Sama, voy a contar algunos, era una idea muy de ciencia ficción, ahí sí, quizás está la metáfora, que es el Shepard, que es ese sonido, que es como una ilusión auditiva, donde se van mezclando dos, puede ser para abajo, puede ser para arriba, se van mezclando dos escalas y nos hacen creer que nunca hay una que nunca baja. Da la impresión de que siempre sube, digamos, la sensación que genera es de caída sin fin o ascenso sin fin, sin que nunca suba ningún volumen, ni baja, ni decrezca un volumen. Esa cosa, ¿y por qué era importante que sea algo falso, que sea un sonido, no falso, un sonido de ciencia ficción? Me refiero a un sonido tan poco probable que lo vayamos a escuchar en una casa o en nuestra vida cotidiana, porque justamente es una película de época y porque todo el género películas de época nos lleva hacia creer que, o pensar que estamos tratando de demostrar o de aseverar cómo fue el pasado. Yo necesitaba con algunos elementos sonoros que el espectador sepa siempre que estamos en otro camino, digamos. No ese camino afirmativo, porque ¿para qué se usa en Latinoamérica el cine de época? Para afirmar nuestros héroes, las naciones, no sé qué. Porque la mayor parte de las películas de época son, una gran mayoría en toda Latinoamérica son películas de héroes del siglo XIX. Es un género que lo hemos usado en Argentina, sobre todo para relatar esta aparición del Estado, el Estado-Nación, me da vergüenza decir eso, pero el Estado-Nación de la Argentina y sus héroes, machotes. Y entonces, ¿cómo, si estás en ese mundo, porque para esto, digamos, todo, tenés que contar con toda la tradición y todo lo que viene de nuestra cultura, no es que van a empezar a narrar de cero. Uno viene con eso uno tiene a favor, ese lastre de que el que se sienta a ver una película de época ya se sentó para una cosa, así sea el más moderno, canchero. Uno se sienta y en cuanto la película empieza a no ser lo que realmente uno esperaba, otros pensamientos empiezan a pasar. Si yo genero con la narrativa un estado de certeza, es que no hice bien mi trabajo. Entonces ese sonido era para ir en contra de esa tradición, que ese arrastre, esa especie de estropada que va a traer inevitablemente cuando uno se sienta a ver una película de época. Era romper con esas cosas, elegir los bichos que sonaban más artificiales, los bichos reales que sonaran más artificiales, evitar, como en la imagen evitamos el fuego o las velas, que es como enseguida alguien quiere situar el pasado y pone una vela. Ya estamos en el pasado, tranquilos. Y eso no lo hago por ir en contra del espectador, para nosotros, para el director de fotografía, para mí, para todos los del equipo, para estar alertas, para no ir por los lugares comunes, porque los lugares comunes significa que estamos de acuerdo con todo. Para ir por algunos lugares comunes que nos necesitamos, porque sobre algún terreno hay que caminar, pero no todo. A nosotros, que no haya velas y que no haya fuego, nos obligaba a pensar qué iluminaba las escenas de noche. Y vos dirás, bueno, sí, pero la solución que hicieron, una porquería que se hace ahora digital, es así. Es un recurso muy barato el que hicimos, no es que inventamos la pólvora. Pero todo el tiempo nos vimos obligados a pensar esa representación del pasado. Digamos, no sé si alguien ha visto Sama, no es una película tampoco que hace una locura con el sonido, solamente desestabilizando paso a paso.
Porque si uno genera un terreno de, ay, no sé dónde estoy, si uno genera en una película, no sé dónde estoy, los personajes son todos raros, no sé qué, ese territorio es muy difícil de transitar. A mí no me sirve, digamos. A mí la creatividad loca no me sirve. Me sirve manejarme en ese terreno, pero haciendo las estrategias, vamos modificando internamente las ideas narrativas, ¿no? ¿Qué hora es? ¿6? ¿Y a qué hora tenemos que terminar? Hablé muchísimo. Bueno, no, pero hay preguntas, una cosa. Acá está el Hola. Primero un comentario. Sí. Cuando hablaste inicialmente sí, de la inmersión, dijiste, todos tenemos una experiencia común, hablaste de la bañera, de la pileta, y a mí me sorprendió porque quizá no tenemos la experiencia común ni de la bañera ni de la pileta todos, pero sí tenemos la experiencia del útero, creo. Pero yo de esa no me acuerdo nada. O sea, no doy ese ejemplo porque no me acuerdo nada. La unía de todos modos, y por eso lo quería comentar con el tema de lo que pareces acentuar como algo que buscas y que creo que en mi experiencia de ver tus películas lo logras bastante, es esa cosa del aquí y el ahora, ¿no? de estar en el momento y en el lugar que más o menos se tiene una idea o no de qué es, ¿no? Y hay dificultad de anticipación, ni siquiera está el tema de la anticipación demasiado en juego. Exactamente, eso que decís es exactamente el asunto. ¿Qué significa? Cuando hay anticipación es que ya se tiró la línea del tiempo y ya sabes que tenés una previsión. Eso, para estas narrativas, es imprescindible, pero hay que digamos, es imprescindible, pero hay que traicionarlo. Y si pensemos qué películas te tienen pendiente de, no, en la escena están en una cosa pero estás pensando en la que sigue, porque la trama te va a llevar a un pensamiento futuro y no te permite estar ahí. Bueno, ese era por un lado un comentario porque me resultó muy, muy interesante. Después me dio ganas de tomar la palabra después de escucharlo a él, porque tú de alguna manera circuló este tema de lo narrativo, que también ha sido como leitmotiv de esta presentación. Y cuando dijiste algo así como que, bueno, no estoy con lo punk de, no sé exactamente cómo lo dijiste, romper todo, o ahora dijiste más algo loco, tan loco que... Es la evidencia de lo que hago. Sí, no, porque yo en realidad lo que pensé es, bueno, está el tema narrativo sin duda, pero también hay como una atmósfera y ciertas irrupciones de lo que llamaría poético, que son otros recursos, ¿no? También, no, es lo mismo, es lo mismo. Es un sistema narrativo que no apuesta a la trama, que no tiene esa estructura que te va llevando como un cochero para pum, 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 para allá. Y que si alguien te dice, che, hay un pozo al final, dices, uy, me arruinaste la película. Esto que vos decís, lo poético, que nunca es una intención mía, si sucede, gracias a Dios, pero nunca estoy buscando ahí ver la poesía ni la metáfora, lo que ese sistema, este sistema narrativo, si no se agarra de la trama para generar tensión, ¿de qué se agarra? De todo eso otro. Entonces, si en una película mía pudiste percibir otras cosas, es porque no tuviste que estar pensando, o porque desde bastante al principio yo te liberé de la trama. Que no es importante si fulano, mengano, si lo van a descubrir, no lo van a descubrir. ¿Quién puede spoilear una película mía? Es inútil. Y es solamente, ojo, no estoy hablando que yo soy la canchera del futuro, como esta película, hay un montón de gente que trabaja de la misma manera, sin montarse en la trama, sin creerse eso, y para seguir hablando mal de las series, que ha vuelto como un caballo loco,
sorpresivamente legitimado en poquísimos años y establecido casi la única posibilidad de trabajo para casi todos nosotros, ¿no? Qué raro, ¿no? Vas a una escuela de cine y hablan de las series. No está mal, no estoy diciendo que eso esté mal, pero digo, una cosa monopolizada desde otro lugar, un conformateado. Y otra vez nosotros ahí obedeciendo. Bueno. Perdona, pero vos seguís desarrollando. Sí, creo que es la última cosa. Con esto de desaprender o de alguna manera deshacerse eso como un poco grilla demasiado rígida de la educación en sentido amplio. Yo pensaba, cuando dijiste la palabra punk, en un director de cine, en Derek Jarman, que se asocia un poco al movimiento punk. Pensé específicamente en la película The Last of England. Y en, uy, me mataste. Bueno, pero hay una escena que no sé exactamente cómo es, porque hace muchísimos años que no la veo, pero creo que hay como escenas un poco apocalípticas, digamos, pero muy reconocibles. Y en algo de eso que va corriendo hay en la banda sonora algo que no corresponde. claro. Y es una grabación de la voz de Margaret Thatcher diciendo con enorme amabilidad "Have you enjoyed the Falklands?" Y le pregunta a los soldados que vuelven si la pasaron bien, ¿no? Y también, bueno, lo asociaba a la banda sonora de Sama, a la música anacrónica, que es otro recurso que usa bastante Jarman, y yo eso lo llamo poético. ¿Sí? No, tenés razón, pero no es lo que yo percibo. Si sucede, lo agradezco, porque te imaginas que digan algo poético de uno, no, siempre se sonríe, es una cosa buena. Pero no estoy persiguiendo eso. Lo que yo persigo, si el efecto es poético, gracias por el que lo percibe de esa manera. Pero lo que persigo con esta narrativa, y creo que muchos directores que trabajan para el mismo lado, es no afirmar la realidad. No afirmar la realidad. Y de lo que acabas de decir, yo haría eco de que me parece que lo poético no se puede buscar. Aparece y uno lo ve o no. Exactamente. Lo que cuando, mira, igual uno, porque todos nosotros cuando tenemos que escribir la director statement en las aplicaciones de nuestras películas, o cuando presentan, ¿cómo se llama director statement? Bueno, las ideas del director, no sé qué, bueno, cuando llegan los proyectos, leo eso a veces para no sentirme lejos de esa persona. En el esfuerzo, con toda esa mayonesa de hacernos creer en algo. El esfuerzo de hacernos creer que va a haber poesía, que va a haber esto, va a ser lo otro, porque necesitan la plata para filmar la película. Y entonces una cantidad mirá qué locura esto. La misma industria te obliga a que prometas poesía, a que prometas XXX. Como estábamos ya un poco terminando, y vos al principio me dijiste que como contar un chiste, pero no se me ocurrió porque soy lenta, se me ocurrió ahora. Entonces, para terminar, quería contar un chiste que para ver tiene dos cosas peores, que ya lo hice, y que no es mío. Es de un escritor que se sigue llamando, pero falleció, se suicidó hace como 10 años, David Foster Wallace. Y que, bueno, que el chiste es así. Van dos pescaditos nadando, ¿no? Y de repente se cruzan con otro pescadito que le dice: hola, buenos días, ¿qué tal el agua? Qué buena el agua. Y los pescaditos siguen nadando, y ya como a los 5 minutos uno mira al otro y dice: ¿qué es agua? Mira, ella contaba esta anécdota al principio y nos íbamos a la Rambla todos a tomar sol.